¿Esto era culpa de la Corte Constitucional o esto era culpa del Ejecutivo? ¿Necesitamos reformas legales o necesitamos jueces que apliquen la ley existente? Estas y más preguntas las resolvemos con uno de los penalistas más destacados del país, por supuesto el catedrático Ramiro García, a quien le doy las gracias por haber asistido. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias a ti. Que tú ya eres colega del team de los flacos, hermano. ¿Qué pasó? Qué sorpresa que me has dado. Sí, bueno, he bajado casi 60 libras a punta de deporte. Ya después hacemos la dieta de Ramiro aquí en exclusiva. Cero dieta, cero dieta. Deporte solamente. Cero deporte. Pues muy bien, felicidades. Oye, Ramiro, empecemos por el principio. El presidente acusaba a la Corte Constitucional de ser la responsable de evitar la acción militar y policial en las Creo cárceles. que esas declaraciones no fueron muy afortunadas, la verdad. Porque además la Corte Constitucional no prohíbe que los militares entren a las cárceles. Lo que dice es que eso tiene que ceñirse a un régimen de excepcionalidad. Es decir, lo que no se puede hacer es militarizar las cárceles y tenerlos permanentemente adentro, porque eso puede generar escenarios de violación de derechos humanos permanente. Así que, además, eso no es una invención de la Corte Constitucional, eso es un estándar que ya hace muchos años lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pero el gobierno dice, es que la Corte sigue pensando que estas son las cárceles de Suiza. Te lo digo porque yo converso con el gobierno frecuentemente y me dicen, claro, siguen pensando que son las cárceles de Suiza, pues y lo no. que pasa es que cuando entran nuestros policías los reciben con fusil Claro, y los 5.000 reciben a bala, municipios. y a los militares también. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cuál es la formación que tienen los militares? La pregunta es, ¿a qué van los militares? A ¿Para matar, qué están? a matar al enemigo. Exacto, la formación profesional de los militares es la destrucción legítima del contendiente, ¿verdad? Entonces, el momento en que el militar le dice ingrese, ve al preso como contendiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Otra masacre. Solamente que ahí los que masacren serán los militares y no los mismos presos. Y terminaremos en la CIDH. Claro, por supuesto. Y terminará el gobierno y el Estado procesados por vulneraciones de derechos humanos. El gobierno tiene que entender que lo jurídico lo protege. Ramiro. No lo impide. Es decir, no vean a lo jurídico como un fastidio o una barrera. Sí, es una barrera a violación de derechos. Pero protege la legitimidad del Estado, protege la legitimidad del gobierno. Que estamos en una situación excepcional, por supuesto. Jamás habíamos tenido masacres, jamás habíamos presenciado masacres tan brutales como las que están pasando en la penitenciaría. Pero la solución, obviamente, es tomarse la cárcel como ya se tomaron y desarmar a la gente. Pero la solución no es enfrentar o generar un conflicto armado dentro de la cárcel y luego contemos muertos y veamos quién quedó en pie. Tú sabes perfectamente que ahí están coexistiendo bandas rivales. Sí. Además, una cárcel que tú la conoces de dentro, del tamaño que tiene. Sí, monumental, 14.000 presos. 14.000 presos con pabellones de casi 1.000 presos cada uno. Es absolutamente incontrolable. Cuando la criminología y los parámetros técnicos a nivel mundial sugieren cárceles más atomizadas, más pequeñas, más fáciles de controlar, ¿qué es lo que hicieron? Se mandaron un latacunga y ampliaron la capacidad de la PENI. Es que había muchos correístas en el gobierno, entonces y luego, dijeron, es para decir, que haya espacio para todos. Lo que pasa es que, a ver, a este gobierno, claro, en estos 5 meses no podemos decir que ellos son los que han generado la crisis carcelaria. Pero sí podemos decir que son los que no lo están resolviendo. Porque es una crisis que además es el resultado de una sumatoria de factores que vienen operando desde hace años. 30 años. Empezando por el hacinamiento carcelario, ¿no? Hacinamiento que ahí sí hay un responsable directo. Entre 2009 y 2017, en la década correísta, pasamos de 9.000 presos a casi 40.000 presos, a 38.000 presos. Es decir, se multiplicó por 4 la población carcelaria en el Ecuador. Eso es una barbaridad. Claro, aparte, jueces que abusan de la prisión preventiva. ¿Sabes que del 100% de las sanciones que ha recibido el Ecuador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Estado, el 85% son por decisiones judiciales? Es decir, mientras a Argentina, a Brasil, a México, a Perú les sancionan por lo que hacen sus Fuerzas Armadas o su policía, a nosotros nos sancionan por lo que hacen nuestros jueces. Y la cosa, en lugar de ir a mejor, va totalmente hacia peor. 40% de los presos están sin sentencia. Sí. Y ojo, que ahora, además, ahí sí hay un enfrentamiento de bandas, hay un enfrentamiento de carteles, de acuerdo. Pero ahora vemos que más o menos 40 y pico de los que murieron, de los 60 que murieron, no pertenecían a ninguna banda. Eran presos de menor peligrosidad. Sí.
Había gente por pensión de alimentos en esa se meten lista a esta zona transitoria y masacran al que encuentran. Entonces, esto ya sale de la lógica del enfrentamiento de bandas. Ya se tiene que entenderlo diferente. ¿Cómo? ¿Terrorismo? ¿Te apegas a la tesis oficial? Mira, más allá del terrorismo, bueno, si entiendes terrorismo como generación de terror, por supuesto que está pasando. Ahora, que si hay un interés político de atrás, no. Lo que sí está claro es que hay políticos que están buscando la carroña esta para lucrar. Aquí tenemos políticos, ¿verdad?, carroñeros, eso lo hemos tenido toda la vida. Entonces vemos que hay sectores que están aprovechando, entre comillas, esta masacre para generar un clima de inestabilidad. Por otro lado... Legalmente, Ramiro, déjame cortarte aquí. Legalmente, el tema de los militares. Dices tú, la Corte no prohíbe que entren, prohíbe que se queden permanentemente. Sí, claro. O sea, legalmente podían haber entrado los militares el 12 de noviembre. Sí, desde mi punto de vista sí. Desde mi punto de vista sí. O sea, no lo hicieron porque no les dio la gana. Sí, porque habría sido entrar a matar. Porque además, ¿cómo diferencias el que ahí en la noche, sin luz, todo apagado y con tiros, con 2.000 tipos armados disparando por todo lado? ¿Cómo diferencias el que es víctima y el que es victimario? Eso habría sido una masacre. O sea, sí, el que tiene un arma abajo, pues, viejo. O sea, bueno, la víctima es el que está desarmado. De acuerdo. ¿no? ¿Cómo sabes quién es el que tiene el arma y quién no a oscuras? Porque en una guerra tú vas uniformado y tú sabes perfectamente cuál es tu enemigo. En esto no. Aquí habría sido una masacre de mucho mayores proporciones. ¿Y no era legítimo el uso progresivo de la fuerza? O sea, es legítimo y por eso... Preguntaba a alguien, ¿cuál es el uso progresivo de la fuerza cuando alguien utiliza dinamita? Sí, no, por supuesto, llegar y disparar, pero el problema es que ahí no sabes quién es el que tiene dinamita y puedes terminar, porque ¿cómo sabes cuál pabellón va contra cuál? Es que ahí hay un problema también de inteligencia carcelaria. Sí, que no existe. Es fundamental tener clara la película de cómo funciona la interacción dentro de la cárcel, quién va contra quién, y además, lo que acaba de decir el presidente, bueno, dijo que iba a implementar esto, ya está implementado desde 2014, la autoría por dominio de organización. Cuando pasan estas masacres, generalmente se procesa a los autores directos, que son, digamos, en términos militares, soldados de último rango de la banda criminal, los que ejecutan las masacres. Pero no se les procesa a las cabezas de esas masacres, a quienes ordenan la ejecución. El presidente hablaba de una nueva tipificación. No, bueno, ahí está equivocado. Después puso una fe de ratas justamente porque, a ver, la autoría por dominio de organización. No, en el artículo 42. Está en el 42, es una forma de autoría, no es un delito autónomo, no es un tipo penal, por decirlo un poco más técnicamente. Es una forma de autoría. Una forma de autoría que requiere de la existencia de una banda criminal. Que tenga organización, que tenga símbolos. Que esté verticalmente organizado, que tenga una estructura, una subcultura, digamos, organizativa, y que tenga además una cabeza o un directorio, unas jerarquías, y que los mandos que ejecutan las órdenes sean fungibles. Es decir, si no lo hace José, lo hace Pepe. Así de sencillo. ¿Por qué nos damos tantas vueltas en debates legales en este país? Porque vivimos en un Estado de Derecho, porque de lo contrario dejemos de debatir legalmente y empecemos a matarnos. Que es lo que proponen algunos, ¿no? Armemos a la gente. Imagínate tú, por ejemplo, las peleas del McDonald's con muchachos armados ahí. O sea, estabas contando más muertos que en la penitenciaría, solo que en San Borondón. No, o sea, una cosa de loco. Por eso, es que, a ver, la discusión del Estado de Derecho es la discusión de la civilización, es la discusión de la existencia o la coexistencia civilizada. De lo contrario, lo otro es barbarie. Y lastimosamente hay sectores que le apuntan a la barbarie y que dicen, no, aquí lo que necesitamos es palo y plomo, punto. Claro, o sea, volvamos otra vez por poco y a los árboles, ¿no? Lo que ha decidido el presidente de la República en sus atribuciones, se ve por primera vez una especie de plan de seguridad del gobierno de reacción inmediata ante el sistema carcelario. Así es. Dentro de lo que propone el gobierno hay algo que es, no sé si llamarlo extralegal, me corriges, pero yo creo que es extralegal. O sea, por fuera de lo contemplado en cualquier legislación, que es el acuerdo de pacificación. Bueno, a ver, yo creo que eso más bien está totalmente dentro de la legalidad. Es decir, si tienes grupos de conflicto, grupos delincuenciales, lo legal
es desarmar a esos grupos delincuenciales y además, si es que encima son privados de libertad, lo legal es que el Estado proteja la vida e integridad, porque una de las cosas, lo que tú decías hace un momento, si bien la crisis carcelaria es una sumatoria de factores que vienen operando desde hace muchos años, pero eso no justifica que no se haga nada y que no se tomen soluciones. Entonces, hemos visto una reacción positiva al sumar todas las fuerzas del Estado para enfrentar esta cuestión. Me parece que es interesante esto. Yo añadiría ahí, espero que se tome en cuenta también a sectores académicos, sectores que vienen haciendo investigación criminológica y que tienen idea, porque venimos trabajando años en esto. Sí, yo creo que ayer vimos la unidad del Estado en su conjunto, salvo el presidente de la Corte Constitucional, que faltó en la foto. Pero sí el presidente entiende que esto no solamente debe ser la unidad del Estado, sino la unidad de la sociedad. Sí, entonces, es decir, se tiene que replicar un poco lo que se hizo en el proceso de vacunación, ¿no? Donde el tanto sector lo privado, público como los lo privado académicos, se incluyó y fue un proceso exitoso. Yo creo que acá tiene que ser más o menos lo mismo, porque si se le deja... A ver, ojo, y tú que conoces bien el tema interno, sin la ayuda de la policía no habrían podido meter esas armas. Claro. Estamos claros. Claro, porque tú no metes en un libro una motosierra o dinamita o armas de ataque. Entonces, lo primero que tienen que hacer es una autodepuración y ver quiénes eran los que estaban encargados y dirigiendo el tema de la vigilancia carcelaria, y es ahí donde tienen que apuntar. No hay quien pueda esconder un fusil en el cuerpo. Pero, por Nandito supuesto, lo ha intentado, pero no ha podido. No lo ha podido. ¿Sí o no, Nandito? Ahí está. Le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, mi doctor, para que te hagan algunas preguntas. Ramiro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Uno de los anuncios del presidente era, por ejemplo, la creación de esta ley de defensa ciudadana, que estará también a cargo de la creación del Ministerio de Gobierno. Allí tengo dos consultas. Primero, ¿cuáles son los vacíos legales que existen hoy por hoy en el país en cuanto a términos de seguridad y también de sanciones, tal vez, hacia delitos que tengan que ver con el tema de inseguridad? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo puede demorar crear una ley que a palabras del gobierno es urgente, pero no sé si es que esta urgencia se puede llevar también a un proceso inmediato de creación? Bueno, a ver, en primer lugar, una de las cosas que tenemos que entender es que este es un problema social, no legal. Es decir, reformando leyes solamente no vamos a solucionar esto. Esto es un problema de raíz socioeconómica, sociocultural y sociopolítica, social en general. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario que se entienda que debe existir una confluencia de fuerzas para poder solucionar esto. Por buena voluntad que tenga el presidente de la República y el gobierno en general, si los jueces continúan abusando de la prisión preventiva, vamos a seguir teniendo cárceles sobrepobladas, hacinamiento. Si ya de por sí la interacción entre los presos es difícil y violenta, imagínate cuando tienes 2 camas para que duerman 5. Entonces, claro, ahí eso se vuelve muchísimo más violento y muchísimo más, digamos, salvaje el tema adentro. Y claro, en ese ámbito el gobierno no puede hacer absolutamente nada si no hay una actuación mucho más racional de parte de fiscales y jueces, especialmente en lo que se refiere a la prisión preventiva. Eso para empezar. Es decir, se tiene que hacer una serie de cambios. Yo decía, por ejemplo, una de las cosas que desincentivó el tema del narcotráfico en Colombia, por supuesto no lo eliminó, pero que preocupaba más a los narcos, era el tema de la extradición. Claro. Aquí en la Constitución de 2008 está prohibido constitucionalmente la extradición. Entonces podríamos hacer cambios constitucionales que no requieren asamblea constituyente ni nada, que se puede cambiar con una consulta popular. Podemos mejorar la praxis judicial, aplicar el tema de la autoría por dominio de organización y apuntar a las cabezas y no a los mandos inferiores. ¿Y cuál es el razonamiento por el que, esto ya de curioso solamente, me disculpen, pero cuál es el razonamiento por el que un Estado dice, no quiero que extradite a mis ciudadanos? Porque yo soy soberano y yo juzgo a mis nacionales. Entonces, a mis... Claro, si lo meto eso es lo que dicen los Estados Unidos, dicen eso, por ejemplo. A mí ni me vengan con Corte Penal Internacional. Aquí solamente los gringos juzgan a los gringos. Se acabó. Nosotros no reconocemos jurisdicción internacional de nada. Pero cuando es un delito que nos interesa... Vas a la cárcel. Claro. No vas de fiesta con prostitutas. Claro, lo que pasa... Claro, ellos se han encargado en esto, sí, de ser muy eficientes en cuanto al manejo carcelario. Bueno, que el sistema carcelario gringo también es un... Porque está privatizado. Es un horror, digamos.
pero se han encargado de asegurarse que nadie tenga condiciones, digamos, de ultralujo como pasan en algunas cárceles latinoamericanas. Acordemos que Pablo Escobar se construyó en la cárcel en Envigado y que los policías que usaban uniforme en la mañana, pues usaban smoking y pasaban las copas en la noche, ¿no? Que si yo hubiera sido Jorge Glass, yo sí le ponía calefacción a la cárcel de la Tacunga, por si acaso. Si es que no la tiene. Por si acaso. No tiene, se pasa un frío del carajo ahí. ¿Cómo está, Ramiro? Le saluda Mónica Velázquez. ¿Por qué se concibe a los PPLs en la Constitución como personas vulnerables, como si fueran mujeres embarazadas o ancianitos? Porque al estar encerrados, al estar confinados y además al interactuar dentro de la cárcel miles de personas que han cometido diferentes niveles de delito, por supuesto, una persona ahí está en mucho mayor situación de vulnerabilidad que cualquiera de nosotros que estamos en libertad. Miren lo que dejando de lado el tema de las masacres, solamente la interacción ya genera problemas de salud diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo estar en una pandemia libre que estar en una pandemia con 14.000 al lado. El tema de la expectativa de vida, más allá de las muertes violentas que existen, es muchísimo menor dentro de la cárcel. La expectativa, la posibilidad, mejor dicho, de una afección de salud y de una desatención de salud es muchísimo mayor dentro de una cárcel que en libertad. Y todos esos factores, por supuesto, los convierte en personas de mucho más vulnerabilidad. Y siendo de mayor vulnerabilidad, pues evidentemente tienen que tener un nivel especial y más alto de protección. Ramiro, otra cosa que usted decía, que cuando hay amotinamientos en las cárceles simultáneamente, no hay coincidencias, decía que todo viene organizado de afuera. ¿Usted cree que lo que está sucediendo... ¿De afuera o de adentro? Claro, porque algunos de los jefes están fuera y algunos de los jefes están dentro. Okay. Y es más, a mí me preocupa más el crimen desorganizado que el crimen organizado. Porque el crimen organizado, de alguna manera, llegan a un estatus de paz dentro de la organización y hay un acuerdo de quién es el jefe y da las órdenes. Cuando matan al jefe o encarcelan al jefe o le trasladan al jefe, se desorganiza la vaina. ¿Qué es lo que pasó con Rasquiña? Sí. Los que ahora se están matando, en su momento fueron socios de delito. Muchos de ellos eran subgrupos dentro de la banda de los choneros. Okay. Y claro, la muerte de Rasquiña genera un vacío de poder que se lo está solucionando ahora, en este momento, a bala y muertos. Acciones que tiene que tomar el Estado, no digo el gobierno, nótalo, el Estado, en aras de dar una solución real y no un parchecito que más o menos calme las cosas. Porque aquí estamos hablando de los jueces aquí tienes varias aristas. Tienes la arista policial, que eso depende del Ejecutivo. Es fundamental depurar la policía y sobre todo la policía que está encargada del control carcelario. Punto 1. Tenemos dentro del Estado la función judicial, que es un actor fundamental dentro de esto. Si no hay una racionalización de la actuación de Fiscalía y de jueces. Que Fiscalía deje de pedir prisión preventiva por todo y que los jueces dejen de darla. Exactamente, es necesario que no se les pide otra cosa que adapten su actuación a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no más, no menos. Si nadie está diciendo eliminemos la prisión preventiva como proponía Ferrayoli en Derecho y Razón, no, mantenga la prisión preventiva, pero dentro de los estándares establecidos por la Corte Interamericana. Policía y sistema judicial, déjame hacer una digresión allí, porque uno de los grandes debates alrededor de las famosas prelibertades a las que se acogen el líder de los lobos, el líder de los tigres. Claro, y a ellos sí les dan, pero a ver, es que eso te digo. Pero a eso voy. Organizan masacres y se acogen a beneficios carcelarios. Esa es una cosa de no creer. Pero no se acogen porque, quiero decir, se acogen porque existe una ley que los protege. O sea, porque sí, pero a ver, se acogen porque no, se acogen, pero además porque no tienen. No es que los jueces estén siendo pillos y estén dando libertad que no deben. No. Eso es matemático. Pero claro, pero para eso necesitas informes de buena conducta. Y resulta que el jefe que ordena una masacre tiene los informes de buena conducta. Sí. Entonces, algo no hace clic dentro del sistema carcelario. Entonces, y claro, ahí tienen mucho que ver las propias autoridades de las cárceles, las que dan ese tipo de informes. Además, recién ahora, ¿se acuerdan de que hay la autoría por dominio de organización? Hace años debieron haber procesado, desde 2014 existe. Claro.
¿A cuántos de los internos los han procesado bajo la figura de autoría por dominio de organización por los asesinatos que se han cometido? Y que son asesinatos organizados, sistemáticos, porque no es que de pronto un día 900 se alocaron y dijeron vamos a matar a los 900 del pabellón de al lado. No, esto viene planificado. Se ingresa el armamento, se ingresa la droga. Sí. Porque además, esto no lo hacen digamos, en pleno estado de conciencia. No. Se drogan de alguna forma, para no sentir miedo y por otro lado, para eliminar toda barrera ética de control, ¿no? Toda barrera de autocontrol. Claro. Entonces, por eso vemos que son actos de un nivel de violencia, de atrocidad y de salvajismo que uno no los puede concebir. Y lo hacen riéndose. Claro, además están hasta los ojos de droga. Pero todo esto no es que se organice en 5 minutos, pues. Todo eso es sistemático, planificado, organizado, ordenado. Una matanza en febrero, una matanza en julio, una matanza en septiembre, otra ahora en noviembre. Ya. En cada una de esas. Ninguna de estas ha habido un proceso por autoría. Por asesinato, autoría bajo la figura de autoría por dominio de organización. Por dominio de organización. Sí, claro. Entonces, y es necesario que en cada una de esas masacres... Me lo voy a anotar aquí, si tengo una pluma para aparecer. Y eso que no te digo el otro nombre que tiene eso. Dominio de organización. Porque el otro nombre que le da Roxin es autoría a través de estructuras organizadas para cometer delitos, que es más jodido todavía. Autor, le voy a decir yo. Autor. A la final la figura es Pablo Escobar. Pablo Escobar no traficaba, no asesinaba. Tenía sicarios que lo hacían y tenían sus mulas para que pasen las drogas. Pero él era el que, digamos, dirigía el parche. Lo mismo acá. Entonces, lo que hay que establecer en las matanzas de febrero, de julio, de septiembre, de noviembre... ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes dieron la orden? Punto. Y procesen y ya está. En lugar de darles informes de buena conducta y mandarles a la casa. Para esto se necesita... Nada, voluntad política. Solamente. Nada más, no necesitas ni siquiera reforma legal, nada. Saliéndonos de la crisis carcelaria, aunque es circundante, yo contaba antes de que vengas el lío que tuvieron cara a cara el presidente de la Corte Constitucional, el respetable jurista Hernán Salgado, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, tuvieron un impasse verbal que terminó en que el presidente de la Corte Constitucional se retiró. Salgámonos por un momento de crisis carcelaria. Políticamente, que tú eres muy hábil políticamente. ¿Qué tan inteligente es pelearte con la Corte Constitucional siendo un presidente? O sea, digamos que resulta poco ortodoxo, ¿no? Poco recomendable para la buena salud del gobierno. Pelearse, más allá de que, es decir, no es que de aquí en adelante la Corte Constitucional va a tener mala leche con el gobierno, no. Pero, vamos, estos son juristas de muy buen nivel y que van a hacer lo que van a hacer y punto. Venga, que esté quien esté de presidente. Pero pongamos que los manes así les entra el bichito. ¿Cuál es el poder de la Corte Constitucional? Bueno, en un Estado constitucional en donde toda la ingeniería de la Constitución está construida alrededor del control de constitucionalidad que hace la Corte Constitucional, evidentemente el peso de la Corte es muy alto. Y yo creo que es además de lo poco que todavía nos queda en pie y en lo que podemos creer. Sí. Porque podemos estar de acuerdo o no en algunos de los fallos. Hay un par de fallos que a mí no me gustan. Sí, como a todos. De la Corte. Pero estamos claros que tenemos una Corte Constitucional de respeto y en la que podemos creer. Entonces, poner en tela de duda a un referente ético-político por parte de un presidente que empieza con buen pie y que no necesita además abrir esa puerta ni necesita abrir ese frente, no me parece que haya sido lo más adecuado. Entiendo, a ver, lo que pasa es que imagínate tú, estás el viernes en una farra y te enteras que se están masacrando en la cárcel y que los muertos son decenas y que además son los de menor peligrosidad, porque les mataron a los norios. Claro. O sea, no mataron a los pesos pesados, a los más peligrosos, mataron a los norios. Y te enteras que la matanza en pocas horas puede ser de 1000. Y te enteras que además, si no entran, pueden ser de 1000, y te enteras que los militares dicen, vea, perdonará, pero yo no puedo entrar porque la Corte Constitucional dice eso. Pues, evidentemente ni leyeron la sentencia, pero dicen que no podemos entrar. Claro, por eso después le piden la renuncia al jefe del Comando Conjunto, ¿no? Que estaba cabildeando. Es un caso bien bonito, ya lo he contado ayer, no voy a seguir redundando con esto. Ramiro, para ir cerrando, más allá de seguridad,
más allá de enfrentamiento con la Corte Mira, Constitucional? hay un montón de cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, pero claro, hace falta voluntad política. Voluntad política de parte del órgano de gobierno de la Administración de Justicia, el Consejo de la Judicatura, y voluntad política de parte del gobierno a la hora de dar los presupuestos. Nos quejamos de la lentitud de la Administración de Justicia. ¿Cuántos de los que fallecieron estaban ahí teniendo ya todas las condiciones para haber salido, pero que Sí, hay gente que un montón? tenía hasta la boleta, sí. Exactamente. Entonces, algo está fallando ahí. Oye, Ahora y- que y en tenemos, las calles, ahora que Ramiro? tenemos los instrumentos tecnológicos Ajá. que se pueden incorporar como blockchain, big data, todos los instrumentos de legal tech, ¿cómo no aprovechar esto para digitalizar nuestro sistema procesal completamente y hacerlo mucho más rápido, eficiente y sobre todo transparente? Claro, el que va a sufrir es el que ya no va a poder seguir haciendo trampa a la hora de los sorteos Sí. y buscando el juez a la carta para que me haga A la mí, sentencia de a la verdad carta. me parece increíble cómo los abogados no pelean por esto. Yo debí pelear desde el arranque de la pandemia y desde antes de eso. Sí. Pero me da mucha pena que tus colegas... Yo fui el otro día a fiscalía de esto. No que solo, me llaman una no vez solo al mes a la eso, versión. no tienes No idea encontraban el la expediente. cantidad de críticas que he recibido de parte de algunos colegas. Lo que pasa es que hay que reconocer una cosa. Si hay un sector, allá hay un gremio profesional reticente a los cambios y sobre todo a los cambios tecnológicos, abogados. somos los abogados. Los únicos gremios que en el siglo XV se opusieron a la imprenta fueron los curas y los abogados. Solamente para que, eso solo como anécdota. Para que Entonces, claro, yo de mucho antes de la pandemia vengo Sí. insistiendo en la necesaria tecnologización y Sí. digitalización Sí, sí, por del supuesto. sector justicia. Tenemos que ir mientras en otros lados están hablando ya de justicia 4.0, nosotros seguimos cosiendo con hilo los folios, Y poniendo a gente a llenarte, a y foliarte, además, ¿no? claro, y además 1, poniendo 2, 3, con número, 4. los números con esfero. O sea, es una cosa de locos. Yo hacía eso cuando era pasante en la Entonces, corte. imagínate cómo no aprovechar Además, estas a mí nuevas me encanta tecnologías. porque van los pasantes abogados a las cortes y le pregunta el papá a lo que llega a casa que aprendiste. Aprendí a contar del 1 al 1000 porque Pero claro. el muchacho pasa todo el día llenando numeritos en la página. Y claro, insisten en el mismo SACHE que es muy limitado, no funciona bien, porque es necesario un sistema que establezca alertas de demora, por ejemplo. Es necesario que ya se vaya reemplazando bastante de la actividad humana por actividad de software en todo aquello automatizable. En política, Ramiro, te cambio el tema rapidito para aprovechar los últimos minutos. En política, Dale. conmoción social. ¿Qué carajo es la conmoción social legalmente? Cualquier cosa. Hablo de la conmoción con C, no con S. Por si hay algún asambleísta mirando, ¿no? Mira, la conmoción social es aquello que utiliza el presidente cuando le dé la gana de mandar a la asamblea, a la casa. Así de sencillo. A ver, me van a decir, o la asamblea cuando quiera mandar al presidente. Sí, en efecto la Constitución establece la muerte cruzada por doble vía. Sí. El 130 y el 148 le dan la posibilidad a la asamblea y al presidente. Sí, Pero en términos del viejo este, siempre el presidente va a poder desenfundar más rápido. totalmente. Porque solo se Porque- tiene que convencer a sí mismo. Sí, no, tiene que imprimir un decreto ejecutivo que con seguridad ya lo tiene redactado, firmarlo y mandarlo a publicar al registro oficial. La asamblea tiene que convocar con anticipación una sesión, tiene que tomar votación y luego de eso podría llegar a mandar al presidente a su casa, como sucedía antes y sucedió Sí. con Bucaram, con Maguad, con Gutiérrez. Ahora ya no pueden hacer eso, porque antes de que pase eso, el presidente firma el decreto ejecutivo, lo Y se publica fue. al registro oficial y la asamblea se fue a la casa. Y se queda el presidente casi un año, porque si tú te pones a pensar en el 6 meses calendario gobernando, electoral, Más 6 meses de elecciones. De llamado a elecciones y convocatoria. elecciones más segunda vuelta, más entrega de poder, más gobernando con decretos, leyes y controlado solamente por la Corte Constitucional. Entonces, imagínate, es decir, por eso el primero en hablar de conmoción social fue el presidente. El mensaje político a la asamblea eran, a ver, si tenemos que llegar a esto, Claro, vamos a llegar. vamos a llegar y los que se van a la casa son ustedes. El que se queda gobernando soy yo, aunque sea un año más, no importa. Pero Claro, me que quedo. yo decía, yo prefiero gobernar un año que estar pintado en la pared 4 años. Sí, por supuesto. Además, un año con leyes propias, con leyes que las dicta el... Claro, esa es una forma de dictadura constitucional Sí. que se establece en la Constitución de Montecristi, que va en la línea del hiperpresidencialismo correísta, que se estaba curando en salud, pero siempre asumiendo que ellos van a estar en la presidencia, en el poder, y que, claro, ahora les juega totalmente en contra, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que el correísmo es el único sector realmente interesado en la muerte cruzada, aunque eso implique que se vayan a la casa. Claro, porque son los que quieren pescar a río revuelto. Claro, además el correísmo, primero que todavía tiene una estructura electoral fuerte, Sí. y por otro lado es un movimiento que
de ideología poco y nada, pero electoralmente se manejan muy bien. Y no me dan permiso para mostrar esa encuesta. Tengo unas ganas de mostrarles una encuesta que nos mostraron la semana pasada a la Moni y a mí, de qué pasaría si muerte cruzada en este país. Entonces, no puedo mostrarla, pero puedo contarla, ¿no? Arauz, 24 puntos, voto válido, ¿no? 24 puntos. Herbas, 21. Yacu, 19. Guillermo Lazo, 14. Pero había una pregunta mágica allí, que es, si Alvarito Noboa se presentara, ¿usted cambiaría su voto? 32%. Imagínate eso, este sería el momento del Alvarito. Es que, claro, pero es que, a ver, aparte, y creo que es una encuesta con números bastante reales, pero es una encuesta que además te demuestra que al correísmo le pasó lo peor que le puede pasar a un dueño de circo, ¿no? Que le crecieron los enanos en el mismo sector. Porque cuando estás hablando de la socialdemocracia o estás hablando de Yacu, sí, se le posicionó. Pues, entonces Pérez, quiere decir que ya quienes votamos hacia la izquierda tenemos opciones que no sea votar por un correísta. Sí. Entonces, ese 24-21 o ese 21-19, todo dependerá de que se ponga de acuerdo entre Yacu y Herbas y olvídate. O que del otro lado se presente también alguien tan pintoresco como el Alvarito, ¿no? Alvarito, ¿que dónde lo pones, Alvarito? ¿En la izquierda o en la derecha? Bueno, Alvarito puede ponerse donde él quiera. Es Alvarito. Porque es tan... Claro, que baila Alvarito. Alvarito puede decirte cosas... Claro, evidentemente su extracción es de derecha, pero yo creo que él ni siquiera se plantea ese tema. O sea, su visión es tan poco ideológica y además tan light, que ni siquiera entra a cuestionarse a sí mismo qué mismo soy. O sea, olvídate. El doctor Ramiro García Ramiro se puede hablar de todo contigo, eso es lo bueno. Gracias por acompañarnos, Ramiro, por desasnarnos y por darnos una vía del debate jurídico en este país.